Soy Gina Batista y esto es Reporte 49. Gracias por acompañarnos en esta emisión que se llama Venenos y Ciencia. ¿Sabía usted que las estadísticas arrojan que al año 1.200.000 personas en el mundo son picadas por alacranes? De hecho, México, nuestro país, ocupa el primer lugar con un promedio de 310.000 picaduras anuales. En Morelos se plantea que existen 17 o más especies de alacrán, pero esta historia tiene dos partes. Y hoy vamos a hablar de lo mucho que ha logrado el Instituto de Biotecnología de la UNAM al respecto. Me da muchísimo gusto presentarles a nuestros dos invitados, el doctor Loury Valposani y el doctor Baltasar Becerril. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora, si yo realmente pudiera presentar la experiencia académica que tienen ambos invitados, realmente no me alcanzaría el programa entero para hablar de toda su experiencia académica y de todos los premios que han recibido. Así que, bueno, les doy la más cordial bienvenida. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué investigar los alacranes? ¿Por qué investigar los venenos? Si me quieren... Bueno, lo que pasa es que los animales venenosos, entre los cuales están los alacranes, tienen millones de años de evolución. Y durante este largo periodo pudieron ensayar componentes que para subyugar sus presas o para defenderse de los atacantes. Entonces, realmente la glándula de veneno, por ejemplo, del alacrán, es un verdadero arsenal porque tiene muchos componentes que el alacrán usa para poder alimentarse o para poder defenderse. Y eso ocurre no solo con los alacranes, ocurre con las arañas, con las serpientes, con los conos marinos, en fin. Hay toda una gama de animales que han desarrollado pues esas herramientas para poder defenderse y para poder alimentar. ¿Por qué investigar los venenos de estos animales? Porque queremos saber, en el caso específico que nos trae a la conversa de hoy, queremos saber por qué cuando un alacrán pica a un humano, por qué le puede hacer daño. ¿Cuáles son los componentes que ese animalito desarrolló durante su evolución que son capaces de interferir con la fisiología normal del individuo, impidiendo que ese tenga pues, una vida saludable, ¿no? Entonces esa es la pregunta, queríamos saber qué componentes eran, cuál es la estructura de esos componentes y cuáles son los receptores, cuáles son los, en inglés se dice target, cuáles son las ciblas que actúa esos componentes. Esto doctor Becerril, me imagino también buscando un antídoto en un momento dado, ¿no? Exactamente. Y digamos, yo me gustaría comentar una paradoja. O sea, estas investigaciones inician estudiando los componentes del veneno en su carácter de tóxico. Pero actualmente, digamos que inicialmente se estaría estudiando el veneno que mata. Pero actualmente se pueden estudiar los venenos que curan. Toda una paradoja. Y ahí puede abundar mucho más el doctor Posani. A ver, los venenos que curan. Bueno, nunca nos hubiéramos imaginado que un veneno podría curar. Es que hay componentes en el veneno que, por ejemplo, funcionan como antibiótico. Hay ciertos componentes en el veneno que funcionan como inmunomoduladores y pueden controlar ciertas enfermedades inmunológicas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, diabetes tipo 1, psoriasis, artritis reumática. Hay una serie de manifestaciones de enfermedades inmunológicas que eventualmente se podrán controlar usando componentes del veneno del alacrán. Entonces, eso es lo que decía el doctor, que en lugar de matar, nos puede curar. Sobre todo los antibióticos, ¿no? Sí, sobre todo los antibióticos. Sí. Hay un largo proceso para llegar a eso. Sí, digo, yo creo que es importante remarcar esto de los antibióticos porque, como todos sabemos, pues en la actualidad existe un problema serio con el uso de los antibióticos. Y entonces, el contar con una alternativa de estos nuevos antibióticos presentes en las secreciones de estos animales venenosos, digo en particular los alacranes porque es la especie que estudiamos en el laboratorio, ¿no? Pero estos nuevos antibióticos... ¿Ya los tenemos? Algunos están, sí, inclusive ya en alguna fase clínica, sí. Sí, pero todavía no se están comercializando. No, todavía no están comercializados. Esto sería una revolución en los antibióticos, claro. ¿es correcto? Sí.
Una revolución en la salud y Sí. en la manera de tratar pues muchísimas infecciones. Sí. Sí, Para- es correcto. Y hay otras cosas también, el veneno, por ejemplo, hay algunas toxinas del veneno del alacrán, no hacen nada para el humano, pero son insecticidas maravillosos, porque fueron desarrolladas justamente para permitir al alacrán alimentarse de larvas y de otros artrópodos. Entonces, son verdaderos bioinsecticidas que no causan los problemas que causan las sustancias, los químicos que usamos hoy en día en la agricultura para proteger nuestra producción agrícola, ¿no? Y esa es una de las cosas que hemos descubierto, ¿no? Hoy en día estamos produciendo algo para este tipo de usos o Se está ¿O usando, estamos en proceso? Sí, sí se usa. O que se está usando actualmente ya aprobado no es de los alacranes, es de Bacillus thuringiensis, ¿sí? Que también tiene la misma función. De los alacranes nosotros tenemos inclusive algunos registros de patente y había una compañía relacionada con agricultura que estaba interesada en adquirir la patente, pero son cosas que todavía estamos desarrollando. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes como equipo trabajando con los alacranes? Poco más de 25 años. Sí. Sí. Bueno, yo empecé ya 40 años. Yo tengo 40 años trabajando en alacranes aquí en México. Pero la colaboración estrecha con el doctor Becerril, más o menos 25 años, ¿no? años aproximadamente. ¿Por qué los alacranes, doctor? Bueno, ¿Cómo se topa usted con los alacranes para que se vuelvan esta parte de su vida como, laboral tan importante? como yo le dije ya desde el inicio de esta plática, me interesaba conocer los componentes que usan los animales venenosos para defenderse y para conseguir sus presas. Esa era la pregunta, digamos, académica, ¿no? Pero llegando en México, yo no nací en México, llegando aquí me percaté de que la incidencia del piquete de alacrán es, y era en aquel entonces también, un verdadero problema de salud pública. Y no se sabía casi nada de la estructura y de la función de los componentes del veneno de los alacranes. Entonces, por eso empecé a trabajar con eso. Eso fue lo que lo motivó. Exactamente. Y ahí ya lleva 40 años. 40 años. Y aquí con la ayuda de Baltasar ahora, 25. ya estamos desarrollando antídotos, una nueva generación. ¿Por qué no hablas tú de tu nueva generación de antídotos? Sí, que ya Si me están permite, doctor desarrollando? Baltasar, Sí, tengo que hacer una pausa que es muy, claro, muy breve. claro. Pero bueno, vamos a regresar y precisamente vamos a hablar, sería de los antídotos Sí. que se han ido creando a través de estos 40 y 25 años de trabajo con el veneno del alacrán. Regresamos en unos minutitos. Doctor Becerril, entonces se han desarrollado ya una serie de antídotos. Sí. A ver, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Y para qué sirve? Brevemente hablaré un poquito de la historia de los antídotos, de los antivenenos, que han sufrido hasta ahora 3 generaciones. La primera generación consistía en inmunizar caballos con veneno de algunos alacranes y esperar a que el caballo respondiera incrementando sus niveles de anticuerpos. Cuando llegaban a un máximo, se extrae la sangre del caballo, se retira lo que son las células rojas y el suero o plasma se liofilizó secándolo al vacío y en frío. Se midió la potencia que tiene para neutralizar los venenos y entonces se dosifica y es lo que se aplicaba en un principio. Es una primera generación que tuvo el problema de que algunos pacientes al recibir una gran cantidad de proteínas de caballo tenían alguna reacción, ¿no? alguna Como un reacción, shock, algún sí. efecto secundario. Viene una segunda generación y la pregunta es, ¿serán las proteínas en exceso del caballo lo que está causando el problema? Estos eran los primeros sueros. Sí, estamos hablando de hace 100 años, sí, de acuerdo. aproximadamente. Porque Sí, incluso habían algunas leyendas por ahí que decían que no había que aplicarse el suero porque era más peligroso el Correcto. suero que el propio piquete. correcto, Exacto. así es. Y una segunda generación, la pregunta fue, ¿es el exceso de las proteínas del suero Caballo. del caballo? ¿Sí? Porque ahí el componente esencial son los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Bueno, pues entonces, ante esa duda,
lo que se hizo fue purificar las inmunoglobulinas, los anticuerpos del caballo. Y en algunos casos seguía habiendo estos efectos adversos similares a las del el suero completo. Eso fue una segunda generación. En una tercera generación lo que se hizo fue buscar qué segmentos de las inmunoglobulinas podrían ser las que estuvieran causando ese problema. Y finalmente se descubrió qué fragmento de la inmunoglobulina era la causante de esas reacciones secundarias. Y si nos imaginamos una inmunoglobulina como una Y, lo que está dando el problema a la base de la Y que se llama fragmento cristalizable. Una vez que eso se corta, está resuelto el problema. Y esa es la tercera generación y es la actual forma en la que se comercializa los antivenenos. ¿Qué tan seguros son hoy los antivenenos? Es muy seguro. Realmente ha habido muy escasos reportes de efectos secundarios. Es un antiveneno muy seguro, muy confiable, sí. Ahora, ahí ustedes manejaron un proceso de DNA. Eso es. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo fue? Entonces, de lo que nosotros estaríamos hablando estrictamente sería una cuarta generación, en donde ya el antídoto ya no sería hecho en caballos, sino lo que estamos haciendo es hacer copias de los segmentos de DNA, ADN, que codifican para las inmunoglobulinas de un ser humano. Y entonces en el laboratorio podemos hacer todos los arreglos para tener toda la colección de anticuerpos de un ser humano. Ya no utilizan a los caballos. Ya no usan los caballos. Bien, tenemos aquí 4 ejemplares de alacranes distintos. Doctor, si usted nos los quisiera enseñar. Veo que los trata con un cariño impresionante, los tiene en una cajita especial con una tapita que tiene grava y tiene agua. Si se va a poder ver de ahí, pero no sé si lo podemos ver. ¿Puedo detener uno aquí? No sé si ustedes consiguen verlo de allá. ¿Consiguen enfocar? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí los vemos. Sí, ese es un macho de un alacrán denominado Centruroides gracilis, que no es peligroso al humano. Y esa es una hembra. La hembra está un poco más inquieta. Déjame ver si la puedo agarrar. Aquí está la hembra. Okay. Color negro significa que probablemente no son peligrosos al humano. Esa es la primera característica importante. Pero ahora les voy a mostrar los llamados güeros. Los famosos que alacranes son los peligrosos que ocurren aquí en Cuernavaca. Vamos a cerrarlo, no vaya a ser que se escape. No, pero ese no es peligroso. El peligroso es ese. Pero para que no se asusten, le saqué el veneno antes de venir aquí, por si acaso pasara algo, ¿no? Ese es un macho, ¿sí? Ese se dejó agarrar muy bien, vean, es güero, muy esbelto. Es el Centruroides límpidus, que es el peligroso aquí del estado de Morelos y también de Guerrero. Y esa es una hembra, la hembra es un poco más grande, está todavía un poco anestesiada de la sacada del veneno. Para ya no utilizar tanto los animalitos dentro de las investigaciones. Bueno, esa es otra historia, que tiene también que ver con lo que nosotros hemos estado haciendo con los anticuerpos. En lugar de hacer con los anticuerpos, nosotros podemos, una vez conocida la estructura de la toxina, la podemos reproducir en el laboratorio, expresando en bacterias en lugar de usar el animalito. Eso nosotros llamamos de DNA recombinante. Podemos expresar en un otro organismo que no es el alacrán el mismo tipo de proteína que está presente en el veneno. Y ahora podemos usar eso para inmunizar el caballo. Y esa es una de las tecnologías que nuestro grupo está transfiriendo a una compañía mexicana que se dedica a la fabricación del antiveneno. Del antiveneno. ¿Han logrado ustedes realmente hacer ya una patente para este antiveneno de alacrán? Sí. Mexicana. Sí. Y una americana, ¿no? Sí, ¿Y una americana? Tenemos 2 patentes, en México y una en Estados Unidos. ¿Y cómo fue la historia? Como mencionaba en un principio, una vez que tenemos ese repertorio, esa biblioteca, ese conjunto de inmunoglobulinas humanas, nosotros las sometemos a un proceso de selección, en donde va a haber una interacción de todo ese conjunto de anticuerpos con alguna toxina en particular. Y aquellos que interaccionen de manera específica, los vamos seleccionando y perfeccionando, hasta llegar a ser absolutamente neutralizantes de esas toxinas. Ahora, su proceso para lograr ya realmente poder comercializar esto como un producto,
¿Qué tan difícil ha sido? Bueno, yo no creo que estamos, digamos, en condiciones de usar eso en la población. Todavía no. Hay requisitos tenemos muy la patente ya. específicos, muy específicos. Tienes que hacer lo que se llama de los clinical trials, o sea, los ensayos clínicos. Y hay varios estágios. Y después del tercero, ¿no? Es que puedes empezar a usar más o menos de forma abierta, ¿no? Y hay todo un mecanismo de regulación, el COFEPRIS en México, el FDA en Estados Unidos, y todos los países tienen sus organismos regulatorios que no permiten que usted ponga en el mercado cualquier cosa. Bueno, en este momento los sueros antialacrán que tenemos son... son de caballos y son permitidos. Son de caballos, tanto por son COFEPRIS permitidos. como FDA en Bien. Estados Unidos. ¿Esto sería una nueva generación de suero antialacrán? Completamente Distinta, mucho Sí. más segura. Exactamente. Con otras ventajas, yo diría. ¿Cuáles serían las ventajas? Una ventaja importante es la talla molecular del anticuerpo. Los anticuerpos de caballo, por decir algo, estarían representando alrededor de unas 100,000 unidades de masa molecular. Las versiones que nosotros trabajamos es de una talla de una cuarta parte, alrededor de 25,000. Esto en términos de difusión en el organismo es muy importante, sobre todo en casos como este del envenenamiento tan agudo que es la picadura de alacrán, en donde un niño que es picado en unos 10 minutos empieza a tener ya serios problemas de envenenamiento. Entonces, la rapidez con la que esto pueda difundir puede ser fundamental. Con la que puede actuar el suero en la persona difundir para eliminar a las toxinas, ¿no? para Y neutralizar neutralizarlas el veneno. y eliminarlas del cuerpo. Sí. Bien, si nos permiten, tenemos nuestra otra pausa más y vamos a regresar con este tema del veneno y la ciencia. Entonces, doctor Becerril, aquí estamos hablando de un gran salto. Estamos hablando de una nueva generación de antivenenos, que sería lo moderno ahora. Es correcto. Y es, vaya, me imagino que científica y clínicamente un gran salto. Así es. ¿La diferencia sería cuál, doctor? Puede verse de varios puntos de vista. Yo insisto en el que ya acabo de decir, porque ante lo agudo del envenenamiento se requiere que la neutralización sea lo más inmediata. Y la talla molecular es fundamental. Yo diría que hay otras ventajas en esta nueva versión, como son el que estos anticuerpos tienen una gran estabilidad, lo cual significaría una mayor vida de anaquel. No se necesitaría una cadena fría de conservación, o entre otras, sí. Muchas virtudes que todas han sido logradas en un laboratorio. Y la otra es la especificidad. Esos anticuerpos de origen humano están dirigidos contra componentes específicos del veneno. Porque, ¿o qué hacemos hoy en día con el caballo? Inyectamos la mezcla del veneno del alacrán. El caballo va a hacer inmunoglobulinas. Inmunoglobulina y anticuerpos son sinónimos, quiere decir la misma cosa. Van a ser anticuerpos contra todos los componentes del veneno, pero la mayoría de los componentes del veneno no importan nada al humano, porque no le causa ningún problema. La nueva generación que estamos trabajando es muy específica, solamente reconoce las que son toxinas del veneno del alacrán. Entonces, en lugar de usar cientos de inmunoglobulinas que no tienen nada que ver con la protección, vamos a usar solamente un par de inmunoglobulinas que son las que neutralizan la toxina. Mucho más directo, mucho más limpio. Abundando en el concepto, hay un fenómeno que se llama afinidad, que es, digamos, una medida relativa de la fuerza con que una molécula se une a otra. Para tener una idea, en cualquier sistema animal que se use como modelo para producir algún anticuerpo, las afinidades a las que se puede llegar, esas fuerzas con las que los anticuerpos se estarían uniendo a sus blancos, en este caso a las toxinas, en el laboratorio hemos llegado a tener fuerzas de unión 100 veces mayores que las que se logran en cualquier modelo animal. Esa es otra ventaja también fundamental. ¿Cómo reacciona la industria farmacéutica mexicana a estos avances?
Y personalmente creo que todavía no lo entienden. Ujú. No llegaron a entender el avance, el adelanto que eso que significa. Y aquí, déjame, bueno, no voy a ser humilde, voy a decir la verdad. Nosotros somos el grupo número 1 a nivel mundial que está desarrollando eso. Y tarde o temprano los otros países van a empezar a hacer eso. Y yo solamente espero que no sea un país extranjero el que vaya a vender en México los Claro. antivenenos contra nuestros Intereses, alacranes. doctor. Intereses de esta enorme industria farmacéutica, pues los debe haber y muchos. Sí, pero ahí yo creo que es una falta de visión. Algunos de nuestros gerentes y dueños de empresas farmacéuticas no necesariamente entienden totalmente la bondad de la descubierta que hemos hecho. Yo creo que aquí hay una palabra clave y se llama innovación. Claro. Digamos, la percepción que yo tengo es que el empresario mexicano no entiende bien ese concepto. ¿Le da miedo? Es decir, estoy muy cómodo, tengo un producto que se vende bien, ¿qué me importa lo que venga después? ¿Sí? Entonces yo creo que se requeriría ahí un poco de cambiar de esa mentalidad, de esa actitud y entender justamente el concepto en términos de adelantarse, ¿sí? Pero en salud no innovar es morirse. En este Exacto. caso, Hoy en día, especialmente perdón, ¿no? tratándose de salvar vidas. Claro. ¿Qué nos está haciendo falta en este país? Ustedes que están a través de la ciencia, que llevan años investigando a favor de la sociedad y de la salud finalmente. ¿Qué nos hace falta? Yo creo que Aquí nosotros estamos trabajando con cosas muy novedosas y que hubiera realmente esta visión y la voluntad de invertir algunos centavos, eso redituaría muchísimo al país a todos los niveles. Claro. Porque inclusive nosotros somos profesores, estamos formando gente con doctorado y no tienen empleo para esas gentes. Están yendo a trabajar en Europa, en Estados Unidos, porque aquí en México nosotros no hay mexicanos espacio. no les contratamos. Y las universidades están llenas, no hay lugar para profesores. Bueno, hay ahora un programa de CONACYT, felizmente, de las cátedras, están contratando muchos jóvenes. Pero es uno de los problemas graves que nosotros tenemos. Es un cuello de botella. sí. Porque estamos formando doctores y no tenemos a dónde ponerlos. Y eso que decía el doctor Baltasar Becerril de la innovación, es eso que puede abrir camino y podemos emplear a esas gentes, hacer industrias que usen ese know-how. ¿Ya? Bien, si nosotros no usamos este know-how y lo estamos investigando, y llevan ustedes años en ello, 40, 25, estamos sumando 65 años aquí, si no se aprovecha aquí, se puede aprovechar afuera entonces. Lo estamos, ya lo están estamos aprovechando. aprovechando. Yo quisiera cerrar un poquito este tema en términos de la relevancia, diciendo que esta plataforma biotecnológica, por el momento nos ha servido para tener estos anticuerpos contra las toxinas de los venenos, pero es una plataforma universal. En los registros de la FDA, en términos del número de fármacos que ya están aprobados o están por aprobarse, 1 de cada 3 es un derivado de un anticuerpo. Y esta plataforma tecnológica nos permite poder tener de ahí anticuerpos multipropósito. En este caso contra las toxinas del veneno. Pero pueden puede salir ser más. cualquier cosa, marcadores de cáncer, cualquier cosa. ¿Más, doctor? Puede haber. Es decir, Contra otras toxinas o contra inclusive virus o contra otras bacterias, cosas que nos hacen daño. La plataforma que el doctor ha desarrollado y tiene en manos nos permitiría desarrollar anticuerpos específicos para lo que usted quisiera, no solamente con las toxinas del alacrán. la conclusión también sería, para terminar este programa entonces, que lo que necesitamos es atrevernos, necesitamos innovación, necesitamos que la industria farmacéutica mexicana también despierte y que le haga caso a todos estos doctores que estamos formando y que les den que les abran el camino, pues que aprovechemos lo mucho que estamos formando en México. ¿Sería Claro. esa, doctor? Sí, ¿Sería Sí. su conclusión también? Sí. yo también. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado en esta ocasión con nosotros en Reporte 49, que nos hayan traído también a estos 4 invitados extras con los que ustedes llevan tantos años trabajando y que es maravilloso y realmente fascinante ver lo que puede hacer el ser humano cuando se pone a investigar y ve las propias posibilidades que el propio ser humano puede tener.
Pues nosotros también le agradecemos la oportunidad que nos da de llegar a su auditorio y también que el normal de nuestros ciudadanos, el pueblo, entienda lo que estamos haciendo, que nos apoyen, que vean que es importante apoyar la investigación en el país si queremos hacer el desarrollo en esta área. Sí, es sin duda lo que va a cambiar el mundo, y sobre todo nuestro mundo para empezar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Reporte 49. Gracias a usted por la invitación. Y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Reporte 49. Soy Gina Batista y nos vemos la próxima semana.